todos, vamos a iniciar entonces nuestra tercera sesión. Bueno, ya en la sesión anterior hemos visto cómo es que nosotros realizamos todo el proceso de evaluación, la recolección de datos, los autorregistros, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos lo que son los resultados, pasamos al proceso de intervención, ¿cierto? Hoy ya vamos a ver tratamientos y técnicas para depresión, pero desde el enfoque de la terapia cognitiva conductual. Bien, chicos, es importante considerar lo siguiente. Cuando nosotros realicemos lo que es una intervención como tal, psicoterapéutica, parte de esta intervención es la psicoeducación, ¿sí? Es decir, yo voy a educar a mi paciente sobre los síntomas, sobre el trastorno, sobre las características o lo que implica tal trastorno. ¿Listo? Entonces, sí es importante, chicos, que ustedes durante este proceso puedan psicoeducar. Si es posible en las primeras sesiones, perfecto, ¿no? O ya después, cuando ustedes lo vean conveniente. Pero particularmente, ya hablando de manera más personal, yo lo realizo en las primeras sesiones. ¿Por qué? Porque eso le permite al paciente poder comprender qué es lo que está pasando en su vida, por qué se está sintiendo de tal forma y que estas sensaciones, estas emociones y esos pensamientos pueden llevar a esta luz de esperanza que ellos necesitan. ¿Listo? Entonces, aquí en pantalla, chicos, podemos ver algún tipo de psicoeducación, por ejemplo, ¿qué sabemos de la depresión? Le comentamos un poco acerca de los síntomas más predominantes, características de propiamente este trastorno. Y si es posible que el paciente lo marque, ¿para qué? Para que haya una mejor interiorización de lo que estamos conversando. ¿Listo? También es importante comentarle a los consultantes que la depresión puede afectar a su funcionamiento como persona, como padre, como hijo, como esposo, como trabajador, dependiente. ¿Listo? Es por eso que probablemente, le decimos al paciente, es por eso que probablemente estés teniendo bajo rendimiento laboral o bajo rendimiento académico, estés teniendo problemas con tu familia, con tus amigos, ya no tiendes mucho a ir a reuniones por precisamente estos síntomas que estás presentando. ¿Listo? Esto también es importante que nosotros le mencionemos. ¿Por qué? Porque como les comentaba en la sesión anterior, pasa, chicos, que los pacientes dicen, ok, yo a la tercera, cuarta sesión ya voy a estar bien, ya no voy a tener depresión. Y sabemos que no es así, ¿cierto? Buenos días, Verónica. Sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque es todo un proceso, ¿cierto? Es todo un proceso, pues definitivamente no es inmediata, sino que esto se va a obtener a lo largo de las sesiones. Y esto, chicos, por favor, siempre mencionen a sus pacientes, porque los pacientes vienen con una expectativa y cuando no hacemos una buena psicoeducación, ¿qué es lo que van a decir? Ah, el psicólogo es malo, yo no creo en la psicología, porque yo fui a uno y no me ayudó, yo creí que a la cuarta sesión ya iba a estar bien. Y sabemos que no es así. En la cuarta sesión quizás de repente se le entrega del informe, ¿no? Del informe psicológico. Entonces, sabemos de que la mejoría va a requerir su tiempo y por lo tanto también compromiso y esfuerzo. No solo por el psicoterapeuta o el psicólogo, sino también por el paciente. ¿Sí? A ver, también, ¿qué puedo hacer por mí mismo? Es decir, ¿qué puedo yo ir haciendo durante este proceso de evaluación o durante el proceso de intervención? Algunos hábitos saludables como intentar recuperar algún hobby que antes le gustaba. Solo si es posible, porque recordemos que una persona que tiene depresión ya no tiene el mismo nivel de placer o de agrado por las actividades.
pero al menos que lo intente y que experimente qué es lo que está sintiendo en ese momento. Quizás por ahí un poco de recuerdos, quizás por ahí un poco de emociones, quizás un poquito agradables, pero ya lo está intentando y de esta forma también lo estamos activando. ¿Qué le dice también ejercicio físico? No solo para la depresión, sino también para la ansiedad. Es algo muy bueno para ellos, porque a través del ejercicio van a canalizar los pensamientos, las emociones y las sensaciones, ¿sí? Que intente quizás reunirse con los amigos, que tienen más confianza, con los más íntimos, o que los amigos acudan a casa y poco a poco que mi paciente saliendo de su zona de confort, que en este caso sería su hogar, su casa. ¿Listo? Y que pues evite refugiarse en el alcohol o en otras sustancias, que esto suele pasar a veces. Bien, entonces, a ver chicos, yo les voy a estar compartiendo este PDF de psicoeducación. Ustedes lo pueden utilizar o también se pueden guiar de este tipo de psicoeducación para que ustedes lo realicen en las sesiones. Bien, ahora, por otro lado, es importante, si es que ustedes se van y tienen una formación más de la TCC y van a aplicar esta corriente en sus sesiones, explicarle en qué consiste la terapia cognitiva. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? ¿Qué aborda? ¿Y por qué esta terapia me va a ayudar a mí, que yo tengo depresión, para poder superar esta situación que estoy viviendo actualmente? ¿Listo? Entonces, para que yo pueda responder todas las preguntas de mi consultante, es importante que yo le psicoeduque. ¿Listo? Entonces, le decimos, ¿no? Que la situación en sí no es que me produce ansiedad, tristeza, miedo u otra emoción, sino que la situación es objetiva. Es decir, si yo, y por ejemplo, si Jacqueline, si Verónica, si Karina, si Griska, y todos pasamos por una misma situación, la interpretación va a ser totalmente distinta. ¿Y dónde ubicamos la interpretación? Aquí, en el pensamiento. Es decir, yo interpreto con mis pensamientos esta situación. ¿Listo? Entonces, puede ser que Verónica lo interprete de otra forma, Jacqueline de otra forma también totalmente distinta, y yo también totalmente distinta. Entonces, los pensamientos evidentemente no van a ser los mismos, porque la interpretación se va a basar en tu sistema de creencias, es decir, en tus creencias nucleares, que eso vimos ya en la sesión anterior. ¿Listo? Y este pensamiento va a generar una emoción. ¿Listo? Entonces, si yo interpreto que esta persona me va a lastimar, la emoción que probablemente genere es de temor, de miedo o quizás ansiedad, ¿cierto? Porque estoy pensando que tal persona es un peligro, entre comillas, real. ¿Listo? Y esto, es decir, el pensamiento y la emoción me van a generar una acción, un comportamiento. Y en este caso, en este caso en particular del ejemplo, es posible que yo o huya, me aleje de esta persona sin decir nada, sin hacer nada, o que yo enfrente a la persona de una manera inadecuada, probablemente. ¿Listo? Entonces, de esta forma se va a realizar lo que es la TCC, lo que aborda la TCC, pensamiento, emoción y acción. ¿Listo? Entonces aquí le decimos, ¿no? Que los pensamientos, pues evidentemente van a afectar tu estado de ánimo. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver qué pensamientos estás teniendo con relación a cada área de tu vida, porque esto está generando que tengas un estado de ánimo quizás bajo, ¿sí? Entonces, algunos pensamientos, Juancito, aumentan la probabilidad de que tú te estés deprimiendo. Mientras que otros pensamientos que son más adaptativos, saludables, pueden ayudarte a disminuir esta probabilidad. ¿Listo?
Entonces, Juan, si nosotros logramos que tú comprendas cómo tus pensamientos y tus acciones afectan a tus emociones, vas a poder aprender a tener este control sobre estos, es decir, sobre tus pensamientos, ¿sí? Pero para que yo tenga control sobre estos pensamientos, necesito saber qué son los pensamientos, ¿cierto? Quizás mi paciente dice, ay, pero yo ya sé qué es un pensamiento. Pero ¿qué pasa si tiene una definición errada? ¿No? Porque pasa muchos chicos que en adultos las personas, los pacientitos se confunden y dicen, yo pensé que estaba triste. Y la tristeza no es una emoción, perdón, no es un pensamiento, es una emoción. Yo sentí tristeza, ¿sí? O yo pensé que estaba en un proceso de miedo. No, yo sentí miedo. Entonces, muchas veces pasa que los pacientes confunden las emociones con los pensamientos. Y esto lo vamos a ver mucho en los registros. En los pensamientos ponen las emociones. Yo estaba triste, ¿no? En el pensamiento. Y sabemos que eso no es así, sino que es una emoción, no sería un pensamiento como tal. ¿Listo? Entonces, a través de esta psicoeducación, yo le voy a informar a mi paciente qué son los pensamientos. ¿Sí? De esta forma, nosotros le decimos que son ideas que nos decimos a nosotros mismos. ¿Sí? Es decir, que nosotros mismos nos hablamos mentalmente todo el tiempo, pero no todo el tiempo nos damos cuenta de estos pensamientos. ¿Sí? No todo el tiempo nosotros estamos diciendo, ok, ¿qué pensé durante los últimos 5 minutos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la mente no nos han enseñado a tener esta retrospección, o mejor dicho, esta introspección sobre nosotros mismos, y en este caso en particular sobre los pensamientos. Entonces, le decimos que es útil pensar acerca de los pensamientos como ideas, como si fueran objetos, entre comillas, ¿sí? Que estos tienen un efecto real, un efecto sobre nuestros pensamientos y también sobre nuestros cuerpos. ¿Listo? Entonces, a través de esta psicoeducación, yo le estoy enseñando a mi paciente cómo vamos a trabajar durante este proceso de la intervención y que vamos a intervenir en los pensamientos para que él pueda ser más consciente. ¿Listo? Este PDF que ven en pantalla también les voy a estar compartiendo. ¿Listo? Ok. Por otro lado, este diagrama también nosotros podemos utilizar para lo que es la psicoeducación. ¿Listo? Ustedes lo pueden manejar como les funcione mejor a cada uno. ¿Sí? Entonces, aquí le decimos identificando cuáles son nuestros pensamientos y también nuestras acciones, que estos influyen pues en nuestras emociones para poder tener un control. Entonces, esa es una situación que yo lo estoy manejando como un problema o lo estoy interpretando como un problema. Por lo tanto, surgen pensamientos como, por ejemplo, yo no puedo, yo soy insuficiente, yo no soy capaz, la vida no me quiere, mis amigos me desprecian, entre otros. Son pensamientos que yo estoy realizando una interpretación. ¿Listo? Y que esto me van a generar emociones o sentimientos, en este caso, tristeza, angustia, ansiedad, temor, entre otros. Y por lo tanto generamos acciones, y en este caso sería aislamiento. Me aíslo de las personas porque yo pienso que estas no me quieren, que estas no me aceptan. ¿Listo? Por lo tanto, se va haciendo un círculo vicioso como tal. ¿Sí? Que pues evidentemente al ser vicioso es negativo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a este círculo que va a ser ya no vicioso, sino va a ser virtuoso, ¿sí? Donde el pensamiento va a ser más saludable, más adaptativo, funcional. Las emociones
o los sentimientos también van a ser distintos de bienestar y las acciones, por lo tanto, también serán diferentes. ¿Listo? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a pasar del círculo vicioso que te está llevando a una depresión a un círculo virtuoso donde vamos a encontrar lo que es el bienestar. ¿Listo? Entonces, de esta forma también yo le puedo estar explicando. A ver, otro tipo, ¿no? Por ejemplo, también se da, en este caso en específico con la depresión, lo mismo. Interpreto, genero emociones o se asocian a la depresión, por lo tanto mis actividades son mínimas, son bajas, ¿sí? A las justas me levanto de la cama, como poco, ni siquiera cocino, y son actividades mínimas que los sentimientos y los pensamientos están llevando a cabo, ¿sí? O también los pensamientos negativos, ¿listo? Es decir, me inundo, siento que mis pensamientos es como este océano, ¿sí? Donde no puedo salir y yo no sé nadar, ¿listo? Hay una metáfora que yo suelo utilizar con los pacientes cuando solo se enfocan en los pensamientos negativos. Es como si tú entraras, imagínate que tu mente es como un museo, ¿listo? Y hay una exposición de arte. Entonces tú entras a esta exposición, pero tú solo te estás fijando en un cuadro. Sin embargo, si comienzas a ver alrededor tuyo, vas a ver otros tipos de cuadros más coloridos, más vivaces, vas a ver cuadros que te llamen la atención, que te generen amor, que te generen bienestar, emociones agradables. Pero en este caso, tú solo estás viendo un cuadro. Lo que tenemos que hacer es abrir este panorama a través de las herramientas que yo te voy a brindar para que tú puedas ver las distintas obras de arte que tienes, pero que actualmente no eres consciente porque tu foco de atención solo se fija en los pensamientos negativos. Y es por eso que crees un océano donde no sabes nadar y donde te estás ahogando en tus pensamientos. ¿Listo? Y aquí pues también pocos y negativos contactos con la gente porque tienden mucho a aislarse. Entonces son algunos pensamientos o conductas que mi paciente puede manifestar debido a la depresión. ¿Sí? Entonces, le decimos, tú durante el proceso vas a tener momentos en los que no vas a querer venir. Por ejemplo, si la próxima semana despiertas y tenemos sesión y te sientes deprimido, coloquialmente hablando, ¿sí? Para tener la conversación con mi paciente, y te sientes deprimido, te sientes triste, sin energía, con fatiga, entonces tú vas a tener dos opciones. La primera opción vas a decir, bueno, me siento triste, me siento desanimado, me siento enfermo, como para ir a la terapia. Entonces no iré a esta sesión. ¿Listo? Esa es tu primera opción. Y la otra opción es, ok, realmente no quiero ir, no tengo ganas, me siento mal, pero probablemente el ir me ayude a sentirme mejor. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿yo qué estoy haciendo? No solo estoy psicoeducando, sino que le estoy poniendo dos posibles situaciones o una posible situación con dos opciones que podría pasar durante este proceso, ¿sí? De la terapia, es decir, de la intervención. Entonces, al yo educarlo, ¿qué pasa? Que digamos, después de 2 semanas, mi paciente pues efectivamente tiene este pensamiento. Y él, como yo ya le dije, él o ella va a decir, bueno, tengo estas dos opciones. ¿Cuál de estas dos me va a hacer sentir mejor? ¿Cuál de estas dos me va a ayudar? ¿Cuál de estas dos yo voy a poder sentir al menos un poquito de alivio? La segunda, ¿cierto? Entonces, ¿qué decido hacer? Pues ir a terapia, a pesar de que no quiero ir, pero estoy yendo con la probabilidad de que me pueda sentir mejor.
de que la terapia o el desfogar me ayude. ¿Listo? Entonces, eso también es parte de lo que es la psicoeducación. Bien, entonces, una vez que yo ya psicoeduco a mi paciente, le doy algunas posibilidades de qué podría suceder en un futuro, vamos a pasar a lo que es el reconocimiento de los síntomas y comprendiendo su diagnóstico. ¿Listo? Entonces, a ver. Este PDF también les voy a estar compartiendo, chicos, ya para que ustedes lo tengan y lo pueden utilizar o caso contrario, lo pueden usar como una guía para que ustedes realicen en su psicoeducación. ¿Listo? Entonces, vamos a reconocer los síntomas, es decir, mi paciente va a reconocer sus síntomas y va a estar comprendiendo poco a poco su diagnóstico. Entonces, le decimos que la depresión, pues vamos a tener síntomas fisiológicos, síntomas conductuales, síntomas cognitivos y síntomas afectivos. ¿Listo? Entonces son todos esos síntomas que mi paciente puede estar presentando ahora. Y le voy a pedir que por favor los lea y que marque con una X si en caso presenta el síntoma. ¿Listo? Por ejemplo, síntomas fisiológicos, tiene constantes dolores de cabeza. Si es sí, marca. Si es no, evidentemente no lo marca, ¿no? Digamos que tiene náuseas y vómitos, disminución del impulso sexual, tiene una habla lenta y reducida, tiene variaciones en peso corporal, palpitaciones y taquicardias. ¿Listo? Entonces, mi paciente al marcar está reconociendo qué síntomas fisiológicos está teniendo. Entonces, puede ser que si mi dolor de cabeza es por mi diagnóstico, sí, probablemente, ¿no? Pero sí es importante, si este dolor de cabeza es muy fuerte, entonces ver otros especialistas para ver si es que hay algo, alguna causa orgánica. ¿Listo? Igual también con los vómitos. Y en muchos casos me ha pasado que los pacientes me dicen, bueno, yo no sé por qué antes tenía el deseo de estar con mi esposa sexualmente, pero ahora ya no. Realmente no quiero ni siquiera que me toque, no quiero que me hable cuando estamos en la cama, no quiero. Y no es porque no la quiera mi esposa, sino es que no sé qué me está pasando, que no quiero tener intimidad. ¿Listo? Entonces, parte de los síntomas fisiológicos es ello. Y ahora mi paciente va a comprender, ok, ya sé qué me está pasando, y ya sé que tengo depresión y por lo tanto esto hace que yo no quiera tener intimidad con mi pareja. Y no es porque no la quiera y por eso no me voy a sentir culpable, sino que es porque pues estoy sintiendo esto y es algo real. Sabemos que la depresión es algo real. ¿Listo? De la misma forma con los síntomas conductuales. Por ejemplo, es como la vida se hubiera detenido, como si estuviera estancado. Inhibición de motivaciones, eso es muy común, el descuido de la apariencia personal, a veces hay una dependencia interpersonal o a veces también hay un aislamiento emocional y actitudes autodestructivas. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, con el mismo proceder, realizamos los síntomas conductuales. Igualmente con los síntomas cognitivos. ¿Sí? ¿Listo? Por ejemplo, creencias negativas de sí mismo. Si marcas sí, aquí yo puedo ahondar. ¿Qué tipo de creencias? Es decir, ¿qué crees acerca de ti? ¿No? Yo pues ya lo registro. Pensamientos de fracaso, pensamientos de inutilidad, entre otros. Entonces, esto no solo va a permitir a que mi paciente pueda comprender sus síntomas, sino también a que me dé a mí como especialista información de aquello que está sintiendo para que yo pueda trabajar en cada uno de estos síntomas. Por ejemplo, si marca pensamientos de fracaso, entonces yo voy a indagar un poco más. ¿Qué pensamientos de fracaso estás teniendo? ¿En qué áreas? ¿Cómo crees que va a suceder en tal área de vida? ¿Qué es lo que piensas que va a pasar, que consideras que va a ser un fracaso? ¿Listo? Entonces, de esta forma también yo voy a obtener mayor información. Síntomas afectivos y con eso terminaríamos con lo que es el reconocimiento de los síntomas y comprendiendo lo que es el diagnóstico. ¿Listo? Chicos, ¿es que hay alguna pregunta?
no duden en escribirla, yo estoy dispuesta a poder ayudarles. ¿Listo? Ok, entonces, y pasamos a lo que es ya una intervención como tal. ¿Listo? Le explicamos un poco acerca del ABC que solemos utilizar. Le decimos que la A es el acontecimiento, es decir, esta situación, ¿sí? Evento o situación que pues en el cual yo voy a desencadenar un pensamiento y las consecuencias, ¿sí? Entonces, para que yo ubique la A, tengo que realizarme la pregunta, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, yo respondo esta pregunta, ¿qué pasó? B, ¿qué es el B? Son los pensamientos y creencias, ¿listo? Y responde la pregunta, ¿qué pensé? Bien. La C son las consecuencias, ¿sí? Es decir, consecuencias emocionales, ¿qué sentí? Y consecuencias conductuales, ¿qué hice? ¿Listo? O cuál fue el resultado. Pero particularmente yo utilizo estas, ¿qué sentí y qué hice? Porque vemos consecuencias emocionales y consecuencias conductuales. ¿Listo? Este es el registro que vimos en la sesión anterior. ¿Listo? Este es el registro que nosotros vimos en la sesión anterior. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a intervenir, chicos? Vamos con la B, con los pensamientos. ¿Por qué? Porque recordemos que yo le hice la psicoeducación primero de esto, ¿cierto? Entonces, todo tiene que ir conectado, asociado, ¿ya? Porque, ¿qué pasa si yo uso en un inicio la activación conductual? Claro, puede ser que me funcione, como también puede ser que no me funcione. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy explicando, ¿listo? Yo ya estoy explicando a mi paciente acerca de los pensamientos. Entonces, mi paciente, pues evidentemente, y me ha pasado que me dice, ok, quiero trabajar en estos pensamientos porque realmente siento que no tengo control, porque realmente siento que me están afectando mucho, y no solo a mí, sino también a mi familia, a mi trabajo, entre otros. ¿Listo? Entonces, chicos, siempre cuando nosotros llevamos terapia o cuando realicemos terapia, todo tiene que ir conectado, ¿sí? Sí va a haber momentos en los que yo ya tengo algo planificado para trabajar, pero ¿qué pasa? Que, digamos, a mi paciente, su familia o alguien de su familia muere. Es algo que no estaba dentro de la estructura de la terapia, ¿sí? O dentro de la estructura del programa o del plan de intervención. Sin embargo, tenemos que abordarlo porque es algo que a mi paciente le está afectando y va a pasar por un proceso de duelo. Es un poco más complicado, sí, pero no podemos dejarlo, ¿cierto? Entonces, siempre procuremos de que haya una hilación. ¿Listo? Entonces, en la B, pensamientos y creencias, nosotros vamos a realizar la D. ¿Y qué es la D? Es el debate y el cuestionamiento. Es decir, vamos a realizar todo lo que es un debate, todo lo que es un cuestionamiento, ¿para qué? Para producir o generar la E, que son las nuevas creencias y efectos. Es decir, yo realizo todo un debate, por ejemplo, ¿qué pruebas tengo de que mi pensamiento es real? ¿Qué pruebas tengo de que mi pensamiento no es real? Entre otras preguntas que yo les voy a enseñar. Y este debate me va a ayudar a generar nuevas creencias, ¿sí? Entonces, yo voy a ser capaz de responder la pregunta, ¿qué creo ahora? Que ya sería un pensamiento funcional adaptativo. ¿Qué siento? La emoción sería totalmente distinta a la de un inicio. ¿Qué hago? La conducta, por lo tanto, también será diferente. ¿O qué resultados obtengo? ¿Listo? Entonces, ese es el proceso donde yo voy a realizar lo que es la intervención cognitiva, es decir, de los pensamientos. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí tenemos preguntas. Ok, para que yo pueda determinar, Verónica, lo que pueda decir, o que pueda decir que mi paciente tiene depresión, este reconocimiento, a ver,
Este reconocimiento de mis síntomas y comprendiendo mi diagnóstico no es parte de la evaluación. ¿Listo? No es parte para que yo pueda diagnosticar. Ojo, chicos, esto lo que ven en pantalla no es un diagnóstico. Solo mi paciente está reconociendo sus síntomas y comprendiendo su diagnóstico. Para que yo diagnostique una depresión como tal, tengo que llevar a cabo todo el proceso de evaluación que vimos en la sesión anterior. ¿Listo? En la segunda sesión, chicos, ahí tenemos lo que es la observación, la entrevista, la anamnesis, el examen mental, la aplicación de pruebas y la aplicación también del DCM5 y del CIE-10, ¿no? O del CIE-10, dependiendo. Entonces, una vez que yo tenga todo esto y pueda integrar toda la información, recién puedo hacer un diagnóstico. ¿Sí, chicos? Por favor, tengamos mucho cuidado con eso. Que lo que estamos viendo en pantalla no es para realizar un diagnóstico. Solo es para que mi paciente pueda comprender qué síntomas está teniendo, ¿sí? Y pueda reconocer estos síntomas. No es como diagnóstico. ¿Sí, Verónica? Ok, listo. Ok, Beatriz. Tenemos que ver mucho si es diagnosticado con depresión, entonces allí ver las redes de apoyo. Tener una comunicación asertiva, ¿bien? Estar muy pendiente de sus hijos. Tenemos que ver también la edad, ¿no? Si es infantil, si es una depresión infantil, o si ya también es adulto o adolescente. Allí, Beatriz, tenemos que ver mucho la individualidad del paciente, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque las necesidades es totalmente distinta. Los síntomas, sí, pueden entrar dentro de la categoría de depresión, pero los síntomas es totalmente distinto en cada persona que tiene depresión. Es distinto, chicos. Ustedes, si tienen contacto con este tipo de personas y ven las diferencias, se van a dar cuenta que es totalmente diferente. Es totalmente distinto cada síntoma que cada uno de los pacientes presenta. Y por lo tanto la necesidad es distinta, porque yo tengo que ver cuáles son mis redes de apoyo para que mi paciente pueda pues, efectivamente sostenerse en ellos hasta que, por lo pronto, hasta que, mejor dicho, hasta que nosotros le demos todas las herramientas para que se sostenga a sí misma. En este caso, Beatriz, tenemos que ver redes de apoyo, cómo son estas redes, cómo son estas redes de apoyo, si es que realmente son redes de apoyo o no, también importante considerar qué es lo que está pensando mi paciente, en este caso, qué pensamientos está teniendo este adolescente, y si tiene lesiones en los brazos, es porque hay mucho dolor emocional. Y tenemos que ver qué le está provocando este dolor emocional. ¿Qué le está provocando que quizás en el colegio, quizás en la casa? Trabajar mucho también lo que es autoestima, ¿sí? Si tiende a ser muy negativa, pesimista y se siente muy incapaz, trabajar lo que son. Ahí sí se tiene que trabajar mucho. Uno, porque ya hay lesiones en los brazos, ¿sí? Entonces ya hay un agobio emocional que no sabe gestionar. Entonces, Beatriz, aquí se tienen que ver lo que es redes de apoyo, se tienen que trabajar habilidades sociales, se tienen que trabajar mucho lo que es autoestima, se tienen que trabajar pensamientos, también tenemos que trabajar en gestión de emociones, reconocimiento de emociones, gestión de emociones y expresión de emociones, que es totalmente distinto. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Que muchos adolescentes también que vienen a consulta me dicen, no sé qué siento, pero sé que no es agradable. No saben reconocer si están sintiendo tristeza, alegría, enojo, ¿sí? No saben qué están sintiendo. Entonces, primer paso para que yo pueda gestionar, tienen que reconocer qué emociones está sintiendo. Después, expresarlas, ¿sí? Hay un semáforo emocional que se utiliza con los adolescentes y los adultos. Por ejemplo, el semáforo sabemos que tiene 3 colores.
¿cierto? El rojo. Sí, eso también lo pueden utilizar, Beatriz, con la adolescente, el semáforo emocional. Hay para niños, que es totalmente distinto, y también para adultos o adolescentes, en el cual el rojo, chicos, eh, es parar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Voy a parar, voy a detener las actividades que estoy haciendo y voy a permitirme 30 minutos tener contacto con mi emoción. Pero no sé qué estoy sintiendo. Ok, lo que yo hago es ubicar. Le digo a mi paciente, ubica la emoción que estás sintiendo en tu cuerpo. Si es que aún le resulta difícil. No, no sé. Ok, entonces vamos a realizar 3 respiraciones lentas y profundas. Le ayudo que inspire 4, retenga 4 y exhale 8. ¿Listo? 3 veces. Y le comienzo a hacer una guía. Es decir, que se enfoque primero en sus pies, en sus pantorrillas, en las piernas, en las caderas y poco a poco subiendo hasta la frente. Y le diga, ¿ya eres consciente de tu cuerpo? ¿Sí? Sí, ok. ¿Qué extraño sientes en tu cuerpo? Ok, en el pecho. Ok, ¿qué estás sintiendo en el pecho? Siento una presión, como si no pudiera respirar. Ok, quiero que intensifiques más esta emoción, ¿sí? Esta sensación, perdón. Bien, ¿cómo es? Y ahora quiero que me describas cómo es esta emoción. Es como si, ¿sí? Le hago como un sax, le hago como esta frase incompleta. Es como si, y mi paciente me dice, es como si hay algo que me jalara. Ok, es como si hay algo que quiere salir, pero no lo dejo. Ok, ¿qué necesitas? Y sigo, es como si, hasta yo tener mayor información. Y le digo, ¿qué necesitas para que ya no sientas esta presión en el pecho? Llorar. Ok, llora, llora. Y mi paciente comienza a llorar. Y le digo, ¿qué emoción sientes? Tristeza. ¿Qué necesitas? Seguir llorando. Y llora, y llora, y llora, y llora. ¿Qué le enseñé aquí a mi paciente? A reconocer su emoción. Que en un principio creía a mi paciente que no era capaz. Pero gracias al cuerpo logramos reconocer la emoción. Esto, chicos, en realidad no es mucho TCC, pero me ayuda muchísimo. Como les dije, a veces necesitamos tener muchos recursos para poder ayudar a los pacientes, porque hay pacientes que no saben qué emociones sienten. ¿Listo? Entonces, seguimos con el semáforo antes que me vaya, ¿ya? Entonces, reconoce la emoción, expresa la emoción, le damos 30 minutos o el paciente se da a sí mismo 30 minutos para poder expresar la emoción, llorar, gritar, si es que quiere lo que es la ira, yo les aconsejo la almohada, ¿listo? Y que a la almohada le grite, le golpee, le patee, que exprese toda esta emoción, toda esta carga emocional. O el saco de arena también, si son niños pequeñitos, arcilla, almohada o también la arena mágica, que funciona mucho. O la arcilla, hay una arcilla que venden ya, no es que tengo que prepararla, sino ya preparada para los niños, ¿sí? Y también a veces para los adultos, sobre todo con ansiedad. Entonces, ya, paró, no dijo nada, pero sí expresó su emoción y pasamos al color amarillo. Y en este color amarillo es pensar, es decir, planificar. ¿Listo? Planificar. ¿Qué tienen que planificar? Pues en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Y en la planificación vamos a usar muchas herramientas, como las autoinstrucciones, como las tarjetas de apoyo, que eso lo vamos a ver, chicos, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan en cuenta, lo puedan utilizar. Cualquier duda, cualquier consulta, a veces el tiempo no me ayuda mucho o se me va, pero voy a tratar de poder eh, ayudarles a todos a responder sus preguntas. ¿Listo? Y finalmente, cuando ya haya planificado, pasamos al color verde. Y color verde es hacer, actuar. Entonces, actúa en base a mi planificación. ¿Ya? A ver, vamos a ver otros.
Otras preguntitas. Así es, Beatriz. A ver, el hielo sí funciona como un distractor. Hay una herramienta que dentro de la TCC que se llaman distractores, ¿listo? Y el hielo sí funciona, sobre todo cuando mi paciente tiene esta motivación, estas ganas de autolesionarse. Entonces, agarra el hielito y que se pase por estas partes del cuerpo que quieren autolesionarse. Por ejemplo, en los brazos, ¿no? En este caso, del adolescente, que pase el hielito sobre los bracitos, ¿sí? En los cortes que previamente ha tenido. Otro, también que ayuda no solo para ser distractor en cuanto a la autolesión, sino también para la ansiedad, es tener un bol con agua helada y si es posible ponerle algunos hielitos y meter toda la cabecita a este bol. ¿Sí? Mete la cabeza, saca, mete, saca. ¿Y para qué? Para que podamos detener lo que es los pensamientos negativos. ¿Sí? Pero en este caso, Beatriz, es importante que vaya a un psicólogo, ¿sí? A un especialista. Depende, Alonso, ¿sí? Va a depender mucho. Que en este caso, yo particularmente a Alonso le preguntaría qué sensación te trae cuando estás así, te están haciendo el tatuaje. Ok, y una vez que yo identifique lo que es la sensación, que mi paciente lo pueda asociar con una emoción. Pero previamente a eso, le hago la psicoeducación de las emociones y de las sensaciones. Una vez que mi paciente asocia lo que es la emoción, le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentiste esta emoción de esta magnitud? Ubico lo que es la causa. Una vez que yo ubico la causa, trabajo desde ahí. ¿Listo? Y a la par, una vez trabajando lo que es la causa, Alonso, trabajo lo que es qué otras actividades crees que te produciría la misma sensación que no sea tan hostil para ti. ¿Listo? Y de esta forma trabajamos. Igual, pensamientos, una vez que yo ya tenga toda esta información recolectada, trabajo pensamientos, trabajo este dolor emocional que pueda canalizar otro tipo de actividad que quizás no sea perjudicial para él, porque puede ser que le gusten los tatuajes y está bien, porque es su gusto, ¿listo? Pero si no le gusta el tatuaje como tal y solo lo utiliza como un desfogue, a través del dolor que produce el tatuaje, está desfogando su dolor emocional, entonces ahí sí se tendría que trabajar. A ver. Ok, Delia. En este caso sí, pasa que muchas veces no podemos obligar a las personas a ir al psicólogo. A mí me ha pasado mucho. Me ha pasado mucho que los pacientes me decían, la verdad es que yo no creo en ustedes. Yo sé que puedo salir solo. Y está bien, es válido porque es su forma de creer, ¿sí? Entonces, cuando vemos que los pacientes están obligados, es muy difícil que en un inicio no haya mucha resistencia. Pero, en este caso, quizás por ahí, conversar un poco con tu mamá, llegar un poco al hecho de qué beneficios está teniendo con esta depresión, ¿listo? Porque está pasando por un duelo, que este duelo probablemente podría ser crónico, probablemente. Entonces decirle, ¿no? Decirle qué beneficios te trae estar en esta posición. ¿No te gustaría sanar? ¿No te gustaría sentirte mejor? Sé que nada ni nadie va a devolver a tu hijo, ¿no? Pero también, no es que sea egoísta, pero también pensar un poco más en ti, ¿no? Entonces, a través de llegar a tu mamá, hablar con tu mamá, podrías como que invitarla a ir a una sesión, ¿no? O al menos que lo pruebe. Ya, no te voy a obligar a ir a todas las sesiones, pero solo te voy a pedir una. Solo que vayas una vez. Y ya después tú decides.
¿no? Entonces, a través de esto también podrías quizás por ahí ayudarla para que vaya donde un psicólogo, pero sí sería bueno que vaya donde un psicólogo. Ok, Patricia, no sé si eso está permitido. De todas formas, que Roxana nos pueda ayudar a responder esto de la pregunta de Patricia, ¿sí? Y ya tenemos una respuesta. No sé si esto realmente esté permitido, pero de todas formas lo voy a consultar y te aviso, Patricia, ¿ya? Así es, Carolina. Hay muchos prejuicios, ¿no? En el que se resisten mucho a ir a terapia. Y me ha pasado, chicos, les va a pasar que hay mucha resistencia, les va a decir yo no creo en ustedes, hay papitos que incluso levantan la voz porque quieren tener la razón. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucha autorregulación. Tener también la mentalidad de que tú te has preparado 5 años, más las especializaciones, más la maestría, más las formaciones y tienes las capacidades para poder enfrentar, afrontar cualquier situación, ¿sí? Entonces, sí es importante que tú mismo como psicólogo trabajes en ti, que no te afecten los comentarios de los demás, de los pacientes, porque va a haber pacientes que nos van a decir de todo, ¿sí? Porque no damos o no cumplimos con sus expectativas. ¿Sí? Entonces, hay mucha autorregulación, ¿sí? Para poder enfrentar este tipo de pacientes. Hay de todo. Yo les voy a estar compartiendo como un manual de cómo nosotros como psicólogos, ¿sí? Podemos cuidarnos y podemos afrontar este tipo de pacientes, por ejemplo, el paciente agresivo, el paciente resistente, el paciente eh, que seduce, porque también pasa, el paciente que no cree en la terapia, el paciente que no cree en el psicólogo. Yo les voy a proporcionar un manual para que ustedes lo lean y puedan tener mayor conocimiento de qué puedo hacer si es que me pasa o tengo contacto con este paciente. ¿Cómo puedo yo actuar? ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. Este es el ABC, ABC, ¿listo? Es decir, situación, pensamiento, emoción y conducta. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿ya? Mis amigos, ¿qué pasó? Mis amigos se reunieron y no me invitaron. ¿Listo? Esta es la situación. Pensamiento, no les caigo, no soy buena compañía. Ese es el pensamiento, la interpretación que realizó el paciente. La emoción, tristeza, en un nivel 9. Y conducta, es decir, ¿qué hizo? Me encerré en mi cuarto y lloré. ¿Listo? Ese es un ABC. Ok. Ahora, una vez que nosotros tenemos estos autorregistros de los pacientes, vamos a ver qué errores cognitivos probablemente tengan. Y estos son algunos comunes que ya vimos en la sesión anterior. Por ejemplo, no sola no podré contra el mundo. Por lo tanto, esto crea a veces mucha dependencia. Me ha tocado mucho personas con dependencia emocional, hombres y mujeres, que dicen, yo no soy suficiente, yo no voy a poder si no estoy con él o con ella. Entonces, este error a veces tiende a ser muy común, no solo en depresión, sino también en otros problemas emocionales. ¿Listo? O para ser feliz debo ser aceptado por todos, que esto es una creencia irracional. Mi vida no tiene sentido, que es muy común. Para ser feliz debo tener éxito en todo lo que haga. ¿Para qué vivir? Y no sirvo para nada, que también tienden a ser muy comunes. Esos son algunos errores cognitivos que yo voy a poder encontrar cuando mi paciente realice lo que es el autorregistro. ¿Listo? Aquí vemos las distorsiones cognitivas, ¿sí? Son errores cognitivos y distorsiones cognitivas. Errores cognitivos es de Ellis y distorsiones cognitivas es de Beck, ¿sí? Entonces aquí tenemos el pensamiento todo y nada. Por ejemplo, o saco un 20 o la mayor nota en el examen o soy un fracasado. O es todo o es nada. O es mi amiga o es mi desconocida. ¿Sí? Es blanco y negro. Y esto pasa mucho incluso en los adolescentes y también en los adultos.
La generalización excesiva, es decir, toma un hecho que es negativo y hace que todo sea negativo. Por ejemplo, no encuentro un trabajo porque soy un desastre. Generalizo. Y pues aquí sabemos que no es un desastre solo por no encontrar un trabajo, sino que puede ser bueno en estudiando, puede ser bueno en otras habilidades y eso no quiere decir que sea un desastre, sino que en este caso está generalizado. El filtro mental es que filtra solo lo negativo, ¿sí? Y obvia lo positivo. Es decir, por ejemplo, me ha salido mala comida y nunca seré capaz de hacer nada bien, ¿sí? Entonces le doy vueltas y vueltas a la situación negativa. Descontar lo positivo. Esto es muy común. Vean, por ejemplo, la persona en este caso se esfuerza mucho en que sus logros positivos no cuenten, ¿sí? En que aquello bueno que ha hecho no tiene valor. Por ejemplo, me salió bien la cena, pero por suerte. Aprobé el examen, pero porque estuvo fácil. No porque se esforzó, no porque estudió, no porque tiene las capacidades, sino porque estuvo fácil. ¿Listo? Entonces, aquí le quita valor a lo positivo. Saltar a conclusiones, ¿sí? Es decir, aquí adivinamos el futuro o adivinamos lo que la otra persona está pensando. Y esto es muy común. Entonces, en este caso, por ejemplo, sé que voy a meter la pata la semana que viene cuando haga el examen, ¿sí? O yo estoy seguro que a María no le cae, que María piensa lo peor de mí. Y sabemos que no es verdad, porque no tenemos esa capacidad de leer la mente de la otra persona. ¿Listo? Otro, la magnificación y minimización. Bien, por ejemplo, magnifico lo negativo y minimizo lo positivo. Me ha salido el examen fatal. Es horrible, ¿no? Y no lo puedo soportar. Magnifico lo negativo. ¿Sí? Es esta valoración que hace el paciente. Es fatal, es horrible, no, incluso dicen no lo puedo soportar, ¿sí? El razonamiento emocional, es decir, en este caso los adolescentes, los adultos razonan en función de cómo se sienten. Por ejemplo, me siento o siento temor, entonces debo estar en peligro realmente, ¿sí? Yo razono en función de lo que siento. Si yo siento tristeza es porque algo ha pasado, sí o sí algo ha pasado que justifique esta tristeza. Y quizás no, quizás solo es un recuerdo, pero no es que algo objetivo presente haya pasado. Afirmaciones del debería, ¿no? Que son estas demandas. Yo debo, tú debes, el mundo debe, lo que vimos en la sesión anterior, las demandas. Yo debo de hacer todo bien, ¿sí? Yo no puedo o yo no debo ser tímido, yo no debo de ser un fracaso. ¿Listo? Poner etiquetas, que también es otra distorsión cognitiva, es decir, que a partir de solo un defecto, la persona generaliza y aplica toda su identidad, solo por un defecto. Por ejemplo, he cometido un error y me autoevalúo o me autodefino como fracasado, solo por un error. He cometido una imprudencia y me autoevalúo como una imprudente. Un día mi cuarto estaba desordenado y me autoevalúo como desordenado. ¿Sí? Me pongo etiquetas. Y lamentablemente esto se da mucho por los papitos. Porque es muy distinto decirle, Juan, tu cuarto está desordenado. A decir, Juan, eres un desordenado. Aquí que estoy etiquetando. En la segunda opción estoy etiquetando a Juan, diciéndole, tú eres un desordenado. Y Juan, ¿qué va a creer? Que sí, si mi mamá o mi papá dice que yo soy desordenado, entonces efectivamente lo soy. Y está etiquetándose a sí mismo.
¿sí? Entonces, eso suele pasar también mucho en los niños, adolescentes y adultos. La inculpación, ¿listo? Es una autoinculpación, es decir, yo me culpo de todo, toda mi responsabilidad o toda la responsabilidad es mía o culpo a los demás. Toda la culpa tienen los demás y yo no soy responsable de nada. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos. ¿Me culpo solo a mí o culpo a los demás y yo no tengo nada que ver? ¿Listo? Por ejemplo, qué terrible que lleva justo el día de mi boda. Todo es mi culpa, soy un desastre. ¿Sí? Esto sería autoinculpación. ¿Listo? Entonces son estas las distorsiones cognitivas. Importante que nosotros podamos identificarlas. Y como ya vimos en la primera sesión, las creencias irracionales, que esta es dada por Albert Ellis. ¿Listo? Entonces son 11 creencias que les voy a estar compartiendo ambos, ¿ya? Estas distorsiones cognitivas y las creencias irracionales para que ustedes lo puedan entender y le puedan dar una ley, ¿ya? Ok, chicos, vamos entonces a detectar creencias irracionales o distorsiones cognitivas, ¿sí? Esto nos va a ayudar a poder, como dice su nombre, identificar esas creencias que provocan un malestar en el paciente y por lo tanto las conductas también tienden a ser perturbadoras. ¿Listo? Para yo detectar lo que son las creencias irracionales, necesito autorregistros. ¿Listo? Tengo un material, chicos, no lo tengo aquí en este dispositivo, pero tengo material donde hay un autorregistro junto con las distorsiones cognitivas. Te los voy a compartir. Es muy entendible para que ustedes lo puedan comprender. Realmente no necesita una explicación como tal, pero es muy bueno para el paciente, donde primero le explicamos todas las distorsiones cognitivas. Esto. ¿Listo? Y segundo, en la segunda hoja, ustedes van a ver un autorregistro, donde él tiene que poner día lunes, qué pensamiento tuvo, qué distorsión cognitiva y emoción y conducta. ¿Sí? Parecido, pero en este caso, netamente con lo que son distorsiones cognitivas. ¿Listo? Entonces, para detectar lo que son creencias irracionales, yo voy a utilizar los autorregistros. El que les voy a enviar, el que les comento, o puedo utilizar este también. Bien, entonces, una vez que yo ya tengo el autorregistro de mi paciente, paso a la técnica de la flecha descendente. Básico, esto muy importante, esta herramienta en la TCC. Entonces, con esto, con la flecha descendente, yo voy a poder ubicar la creencia básica, la creencia nuclear. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntas puedo yo utilizar para realizar la flecha descendente? Estas. ¿Qué significa esto para ti? Y si esto fuera verdad, ¿qué significa para ti? ¿Listo? A ver, por ejemplo, aquí. Vamos a ampliar un poquito. Ok. Esta es una paciente X que dice, necesito de él para poder estar bien. ¿Listo? Esto puso en su autorregistro. Y yo le pregunto, ok, ¿qué significa para ti que necesitas de él para que tú estés bien? Que no puedo vivir sin él. Ok, y si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Que no podría hacer las cosas yo sola. Ok, ¿y qué significa para ti que tú no puedes hacer las cosas tú sola? Y aquí, creencia básica, que no soy suficiente y que tengo miedo de fallar. No es que lo necesite, sino que ella se siente incapaz. O, perdón, piensa que es incapaz. ¿Sí? Que no es suficiente y que tiene miedo de fallar. Bien, esta es la creencia básica a través de la flecha descendente. La pregunta básica es, ¿qué significa para ti? O si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Entonces, ¿en qué momento yo voy a hacer la técnica de la flecha descendente? En
las demandas, es decir, en el debo de, tengo que y necesito de, en las condicionales, es decir, si hago tal cosa, entonces sucederá tal cosa, ¿sí? En las valoraciones, es decir, no soporto o no soportaría o es horrible, es terrible, y también en la visión de sí misma o visión global que tiene el paciente. Por ejemplo, yo soy una persona tal o cual manera. Yo soy una persona horrible. ¿Qué significa para ti ser horrible? Que no puedo hacer las cosas bien. Y si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Que voy a fracasar y todos se van a burlar de mí. Ok, ¿qué significa para ti que todos se burlen de ti? Que soy una persona incapaz, que no soy suficiente y que soy un fracasado. ¿Listo? Entonces, de esta forma, chicos, yo voy obteniendo la creencia básica con la flecha descendente. A ver, por ejemplo, hicimos un trabajo grupal, pero nadie consideraba mis opiniones. ¿Listo? Esto, es decir, esto registró mi paciente en el autorregistro. Ok, le decimos, ¿qué significa para ti que no consideren tus opiniones? ¿Qué piensan que no sé? Ok. Si esto fuera verdad, ¿qué significado le das? Que he hecho un mal trabajo. Ok. Y si realmente hubieras hecho un mal trabajo, ¿qué significa para ti? Que soy mal estudiante. Ok. ¿Qué significa que seas un mal estudiante? Que no hago bien las cosas. Y si esto fuera verdad, ¿sí? ¿Qué sucedería o qué significado le das? Que no soy inteligente. Creencia básica. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el pensamiento o la creencia del autorregistro y aquí podemos ver algunas preguntas. ¿Qué significa para ti? Si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? ¿Qué habría de malo? ¿Y en qué medida crees del 0 al 10? Por ejemplo, ¿en qué medida crees que no eres inteligente de la escala del 0 al 10? Siendo 10 máximo, un 9. ¿Listo? Ok, esto me permite a mí como psicóloga trabajar en el debate de este pensamiento central, ¿sí? Y también en la autoestima, autoconcepto, porque se percibe como una persona que no es inteligente, por lo tanto, la autoestima podría estar también un tanto distorsionado. ¿Listo? Entonces, una vez que yo identifico mis creencias, las creencias básicas con la flecha descendente, paso a la técnica del debate. ¿Sí? Importante. El debate es parte fundamental también de la TCC. Entonces, a través del debate yo voy a fomentar en mi paciente un pensamiento crítico. Es decir, va a cuestionar sus propias creencias y que vea si es que tienen sentido o si son útiles para él o para él. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos 3 tipos de preguntas dentro del debate. ¿Bien? El primero son las empíricas, las estrategias empíricas. Por ejemplo, ¿qué prueban los datos? Es decir, ¿qué pruebas tienes que me dicen que sí o sí tu pensamiento es verdadero o verídico? ¿Sí? ¿Qué evidencia tiene lo que piensas? ¿Tienes alguna evidencia objetiva? No suposiciones, no que tú supongas, sino objetiva. Hay una evidencia objetiva de que tú no seas capaz. Hay una evidencia objetiva de que tú no puedes aprobar tal examen. Hay una evidencia objetiva que tú no puedes realizar esta exposición o esta entrevista de trabajo. ¿Listo? Es cierto que siempre ha sido así, es decir, es cierto que siempre tú has tenido dificultad para poder exponer, es cierto que siempre o que nunca has expuesto, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Del 0 al 10. ¿Qué tan probable es que tú no hagas o no realices bien lo que es la entrevista? ¿Listo? Entonces, con esto realizamos las preguntas empíricas. 2. Las estrategias pragmáticas. Aquí, ¿qué ventajas
te ofrece este pensamiento? ¿Qué desventajas o consecuencias negativas te ocasiona pensar de esta forma? ¿Qué tan útil o qué utilidad tiene pensar de esta manera? ¿Y te ayuda a pensar de este modo? Sí, no, ¿por qué? ¿Listo? Estrategias pragmáticas. 3. Estrategias lógicas. ¿Es racional? ¿Es lógico este pensamiento? Por ejemplo, mi pareja piensa que no soy suficiente para él. ¿Es lógico lo que estás pensando? ¿Qué evidencias tienes empíricas para decir que tu pareja cree que no eres suficiente? ¿Tienes el poder de leer la mente a tu pareja? ¿Tu pareja te ha dicho explícitamente no eres suficiente para mí? ¿O es tu interpretación que te está diciendo ello? ¿Listo? ¿Es lógico? No. ¿Tienes suficiente coherencia en tu forma de pensar? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, a través de estas 3 estrategias empíricas, pragmáticas y lógicas, yo voy a realizar lo que es el debate. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos otras preguntas, por ejemplo, ¿qué hechos favorecen este pensamiento? ¿Qué hechos contradicen este pensamiento? ¿Qué ventajas te trae pensar de esta forma? ¿Qué desventajas? ¿En qué te ayuda? ¿Te ayuda a conseguir tus objetivos? ¿O cómo te sientes pensar de esta manera? ¿O qué quiere decir este pensamiento de ti acerca de como persona, ¿no? O hay una pregunta que me gusta mucho hacerle a mis pacientes. Les digo, ¿qué tan distinta sería tu vida, ¿sí? O tu día a día si no tuvieras este pensamiento? ¿Cómo sería ese Juan, esa María, ese Carlos, si no tuviera este pensamiento autodestructivo, limitante? Y comienzan a decir, uy, sería una persona segura, una persona feliz, alegre, sería una persona tal, 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 tal. ¿Listo? Entonces, en realidad mi paciente puede ser esa persona, pero solo por este pensamiento o esta creencia limitante negativa, cree que es la persona actual, ¿no? Entonces, aquí yo les hago la técnica del yo ideal, por ejemplo. Vamos a suponer que esa es una hojita, ¿ya? Le pongo acá tu yo actual y tu yo ideal. ¿Cómo es tu yo actual? Mi yo actual es triste porque es desordenado, no se levanta en la cama, tiene poca energía, no hace ejercicio. Ese es tu yo actual. ¿Cómo sería tu yo ideal? Mi yo ideal sería ordenado, tendría amigos, saldría casi una vez a la semana, cocinaría, ¿sí? Su yo ideal. Ok, ¿qué tan distinta entonces sería tu vida? ¿Sí? Una vez que yo le pregunto eso, realizo esta actividad, tu yo actual y tu yo ideal, para que él pueda ver cuál es su meta. Y le pregunto, ¿qué necesitas para llegar aquí? ¿Sí? Tú te percibes de esta forma. ¿Qué necesitas para llegar a tu yo ideal? ¿Bien? Y todas las necesidades yo las registro. ¿Bien? Para poder ir trabajando. Ok, entonces de esta forma nosotros realizamos lo que es la reestructuración cognitiva. Primer paso, chicos, definir el pensamiento disfuncional, la creencia irracional o la distorsión cognitiva. ¿Listo? Segundo paso, realizar lo que es el debate. Les voy a estar compartiendo también otro manual que es cortísimo, de otras preguntas que pueden utilizar para realizar lo que es el debate. ¿Ya? Tercer paso es pensamiento alternativo. Eso es sumamente importante. Cuando nosotros terminemos de realizar el debate, tengo que decirle qué otro pensamiento alternativo realiza adaptativo funcional puede tener mi paciente. ¿Listo? Por ejemplo, si mi paciente creía que no era capaz de tal cosa, o si se equivocaba o cometió un error, era un fracasado, realizando todo el debate, mi paciente va a tener un pensamiento alternativo como, bueno, un fracaso, no, un error no me determina, ¿no? Y cualquier persona puede cometer un error y yo puedo aprender de esto. Es un pensamiento más realista, más adaptativo y más funcional. Bien.
Siempre, chicos, terminemos en un pensamiento alternativo. Y por último, análisis de las consecuencias. Esto, lo que les decía. Bueno, acá. Análisis de las consecuencias. ¿Qué sientes ahora con este nuevo pensamiento? Tranquilidad, paz, ok. ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces ya no me autolesiono, quizás ya no consumo alcohol, consumo drogas, entre otros. Ya no me aíslo, entre otros. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver. En la B hemos hecho el debate y, por lo tanto, nuevas creencias, que sería la E. ¿Bien? Listo, a ver. Pasamos aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tonta soy? Ni siquiera puedo hacer bien mi tarea. Bien, este es un registro de un adolescente. ¿Qué significa para ti que eres tonta y que no puedes hacer tu tarea? Que debo de hacer muy bien mi tarea porque pensarán que soy incapaz. Flecha descendente. Grado de creencia. ¿Qué tanto crees que esto es así? 90% o 9%. O 9. ¿Listo? Dependiendo de la escala. Debate. ¿Qué hechos están a favor? ¿Qué hechos contradicen? ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? Entre otras preguntas. ¿Listo? Entonces, este es el primer paso. Segundo paso. Tercer paso. Pensamiento alternativo. Bien. Es decir, ¿qué pensamiento funcional, adaptativo, realista podríamos tener después de todo el debate? Que es normal sentirse de esta forma o confundida en algunos casos y que las personas pueden cometer errores y no existe la perfección. Ok, lo vamos a decir. Grado de creencia primero de este pensamiento, un 15%. Y ahora, grado de creencia del pensamiento alternativo, quizás un 80% o dependiendo. ¿Listo? ¿Cómo te sientes ahora? Tranquila, me siento mejor, no, perdón, mejor no es una emoción. Me siento tranquila, me siento calmada, alegre. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer entonces? Me voy a organizar, voy a organizarme y voy a cumplir con mi horario para poder estudiar, para poder hacer mi tarea. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo realizo todo lo que es la reestructuración. Y pasamos a otro registro de pensamientos. Ojo, estos registros que ven en pantalla, chicos, es después del debate. ¿Sí? Registra lo que es la situación, las emociones, los pensamientos, la evidencia que apoya este pensamiento, la evidencia que no apoya a este pensamiento, pensamientos alternativos después de realizar todo el debate y las emociones de este pensamiento. Es decir, todo esto se registra aquí, ¿sí? Para que yo pueda tener y ver cómo es que mi paciente está realizando esta estrategia del debate. ¿Listo? Eso es lo que les decía, les voy a compartir, el registro de las distorsiones cognitivas. Aquí, como ven en pantalla, el paciente va a registrar sus pensamientos, la emoción, el porcentaje, el nivel o grado de la emoción, la distorsión cognitiva, por ejemplo, acá puede poner pensamiento, todo o nada, ¿sí? O razonamiento emocional, dependiendo del pensamiento negativo. Pensamientos positivos o alternativos, la emoción de este pensamiento positivo y, por lo tanto, también el grado de esta emoción. ¿Listo? Esto también después de realizar lo que es el debate. ¿Listo, chicos? Eso también se los voy a estar compartiendo. Ok, aquí tenemos una idea irracional, por ejemplo, el pasado me determina. Algo que me ocurrió una vez y me conmocionó deberá o debe seguir afectándome de manera indefinida. ¿Listo? Esa es mi creencia irracional que mi paciente pues ha manifestado. ¿Qué es lo que voy a ver? Supuestos, valoraciones y reglas, chicos. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? En la primera sesión. El supuesto, las valoraciones y las reglas, ¿sí? Por ejemplo, si algo me afectó en el pasado, seguirá haciéndome daño siempre. Supuesto. Mi presente y mi futuro son fotocopias de mi pasado y no puedo hacer nada.
¿Listo? Perdón, el primero es una regla y el segundo también. Es terrible, valoración. Es horrible, valoración. ¿Listo? Esto, chicos, ya lo hemos visto en la primera sesión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realicemos la ubicación de la idea irracional, también tenemos que ver supuestos, valoraciones y reglas. ¿Listo? Después, hallamos, identificamos la idea central. ¿Sí? Ideas centrales. Por ejemplo, mi historia pasada me determina, yo soy así, no puedo cambiar, mi infancia me determina. Son ideas centrales. Una vez que identificamos ideas centrales, pasamos a las distorsiones cognitivas. En este caso, generalización, anticipación negativa o magnificación. ¿Sí? Ya hallamos las distorsiones cognitivas. Después, comportamientos derivados. Por ejemplo, no resolver problemas, aceptar una actitud con desesperanza, derrotista. ¿Listo? Y una vez que ya tenemos todo eso, realizamos lo que es el debate. ¿Sí? Son estas preguntas que vimos. Estas. Y estas. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es como un resumen de cómo nosotros trabajamos una idea irracional. ¿Listo? Ok, ahora les decía, las tarjetas de apoyo es muy útil también, incluso lo podemos utilizar en el semáforo que les decía, que son tarjetas que el paciente va a tener a la mano, ¿listo? Entonces, se le pide que por favor lo pueda leer al menos 3 veces al día, por lo pronto, al menos 2 semanas, yo les hago leer a mis pacientes 2 semanas, 3 veces al día, y ya después de las 2 semanas, cuando ellos lo vean necesario, ¿listo? Entonces, vamos a ver, esta es una tarjeta, ¿sí? Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Entonces, en la parte de adelante, es decir, en la primera tarjetita, ¿bien? En la carita, el paciente va a poner pensamientos funcionales que él ha realizado después del debate, ¿sí? El último pensamiento funcional, el último pensamiento adaptativo. Por ejemplo, es posible que sienta que no puedo hacerlo, pero quizás eso no sea verdad. Tal vez sea difícil, pero no es verdad que no lo pueda hacer. ¿Listo? Es la tarjeta de apoyo de pensamiento, perdón, de respuesta adaptativa. Es la primera tarjeta. ¿Listo? Y en la segunda tarjeta, es decir, en la parte de atrás, va a poner estrategias cuando en este caso se ponga ansiosa o cuando se ponga, entre comillas, deprimida. ¿Listo? Por ejemplo, escribir mis pensamientos, que lo uso muchísimo porque es muy terapéutico, o también les digo a mis pacientes que verbalicen sus pensamientos. Por ejemplo, tú vas a contarle a Mariana como si fuera otra persona. Entonces, yo como Mariana le cuento a la otra Mariana como si fuera una segunda persona lo que estoy pensando. Y le digo, mira Mariana, estoy pensando que no soy capaz porque tal cosa. Estoy pensando en tal cosa. ¿Listo? Entonces, verbalizo mis pensamientos y a través de la verbalización estoy canalizando esta bola de nieve de los pensamientos. ¿Sí? Otra estrategia es llamar a una amiga, correr, hacer ejercicio, o como les digo, hablar en voz alta, como contándole a otra persona, lavar mi rostro con agua helada. Acá también puede ser realizar las autoinstrucciones, las autoafirmaciones, u otras estrategias que pueden ayudar a mi paciente a poder manejar la emoción en ese momento. ¿Listo? Entonces, aquí, aparte en la psicoeducación, sobre todo en los pensamientos, les explico a mis pacientes esto del el efecto bola de nieve. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, mis amigas no me escogieron para su equipo de básquet. ¿Listo? Ok. Entonces, no soy buena en los deportes. Primer pensamiento. Tampoco soy buena en las matemáticas. Tampoco soy buena en las letras. No soy buena ni siquiera para tender mi cama. No soy buena ni siquiera para hacer amigos. No soy buena para nada. Efecto bola de nieve. ¿Listo? Entonces, después mis pensamientos van a estar así, ¿cierto? Como si fueran cadenas o nudos. ¿Listo? Entonces,
Para que yo desencadene todo esto y pueda desatar cada nudito, puedo escribir mis pensamientos o puedo hablar en voz alta para poder dar orden, para que mis pensamientos pues estén así, ¿listo? Más ordenados y no estén un nudo por el efecto bola de nieve. ¿Listo? Entonces, esta forma de explicarles, le digo a mi paciente, porque pasa muchas veces, chicos, que me dicen los pacientes, pero ¿para qué voy a escribir? ¿No? ¿Para qué voy a hablar? ¿Y por qué? Por esto, por el efecto bola de nieve, por el nudo de pensamientos que se da por este efecto bola de nieve, para que el pensamiento sea un poco más saludable y canalizado. ¿Bien? Oye, chicos, el tiempo me está ganando. Ok, vamos con otra herramienta. ¿Ya? El termómetro del estado de ánimo. En este caso, cada noche, antes de acostarse, mi paciente tiene que marcar con un círculo el número del 1 al 10, ¿sí? Que indique cómo se sintió ese día. Por ejemplo, el día lunes, pues me sentí pésimo. ¿Listo? Y aquí donde dicen actividades, va a registrar si realizó alguna actividad agradable. En este caso, no realizó ninguna. El día martes me sentí irregular. ¿Qué actividad agradable hice? Quizás salir de mi cama, ¿sí? Levantarme de mi cama. Ok. El día miércoles también me sentí regular. ¿Por qué? Porque también me levanté de la cama. Día jueves me sentí un poco más que regular. ¿Por qué? Porque salí de mi cama y cociné. ¿Listo? Y pues así sucesivamente vamos a ver el termómetro del estado de ánimo de mi paciente para ver las actividades que está realizando y qué efecto está teniendo en su estado de ánimo. ¿Listo? Lo que se espera es que ya en las sesiones de intervención, pues estos círculos se ubiquen al menos por aquí. ¿Listo? Desde poco más que regular hasta bastante mejor. Ok, aquí también tenemos, es lo mismo, chicos, pero con otro formato. ¿Sí? Ustedes ya lo pueden manejar de acuerdo a lo que ustedes desean, pero es lo mismo. En este caso, martes tienen que poner el número, por ejemplo, 10, el mejor. Perdón, lunes, el 10, que es el mejor. Martes, quizás el 7, mejor que regular, ¿sí? Es lo mismo, chicos, pero yo les aconsejo utilizar esto. ¿Listo? Pero pueden utilizar el que ustedes prefieren. Otro, ¿sí? También. Pero en este caso, aquí ponemos lo que es la semana, el número de semana, pues el nombre, el día lunes, martes y pues sucesivamente, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo mismo, estado de ánimo, acá tienen que marcar, por ejemplo, regular. Pero en este que ven en pantalla, va a poner el número de pensamientos positivos y negativos. Número de pensamientos positivos, aquí quizás unos 3 pensamientos positivos. Y negativos, 1. ¿Listo? Y yo como corroboro estos pensamientos positivos y negativos con mi autorregistro. ¿Sí? El primerito que hemos visto. ¿Bien? Entonces, aquí en este termómetro del ánimo, lo que le da el plus es esto, el número de pensamientos. Pero como les digo, ustedes lo pueden utilizar de manera que les resulte más factible. Ok, otra herramienta para lo que es depresión, visión realista. ¿Listo? Aquí va a poner mi paciente los acontecimientos, la visión negativa y la visión positiva. Por ejemplo, ¿qué pasó? Mi familia es complicada y no me siento cómoda con ellos. ¿Listo? Esto es el acontecimiento. Visión negativa. Mis padres y hermanos no me comprenden, no son pacientes, no son tolerantes, siempre ven lo negativo de mí, me critican y son muy conflictivos. ¿Listo? Esa es la visión negativa. Pero le vamos a decir que no todo es negativo y que se esfuerza un poco más para poder ver qué cosas positivas pueden sacar de este acontecimiento. Ok, bueno, pude no tener padres,
¿sí? También me libré de tener padres con vicios. No siempre, en realidad no siempre me critican, a veces compartimos y siento su presencia y amor. ¿Listo? Y aquí usamos la metáfora de la exposición de arte. Este es un cuadro y acá son otros cuadros que mi paciente está viendo. Y al final le decimos, entonces, hoy decides creer en, y lo recomendable es la visión positiva. Bien, y esta tarea que lo realice fuera de sesión. ¿Sí? Damos un registro y que también lo realice y siempre revisar las tareas o las actividades terapéuticas. Bien, por otro lado tenemos la gratitud. También eso se asocia mucho con la metáfora de los cuadros que les decía, ¿sí? De la exposición del arte. Ok, este PDF les voy a estar compartiendo. Entonces, aquí el paciente va a registrar todas las noches. Hoy estoy agradecido por, así sea lo mínimo. Hoy estoy agradecido por levantarme de la cama. Hoy estoy agradecido por cocinar. Hoy estoy agradecido porque mi familia vino a visitarme. ¿Listo? Entonces, le vamos a pedir que al menos llegue a 10 cosas que agradece en su día. ¿Listo? Al menos. Bien, entonces es un reto de gratitud para mi paciente. Ok, frases positivas, otra herramienta, que también Beatriz lo pueden utilizar con el adolescente que me comentabas. ¿Listo? Frases positivas. Aquí el paciente junto con el psicoterapeuta van a establecer algunas frases que sean significativas para el paciente. ¿Listo? No para mí como especialista, sino para el paciente. Por ejemplo, yo puedo ahora, yo puedo después y sé que yo puedo. ¿Listo? Ese es uno que un pacientito le puso, que realmente le ayuda mucho. Otro, soy fuerte y esto no me va a ganar fácilmente. Soy capaz de salir de esto, no dejaré que nada ni nadie apague mi brillo, soy valiente, soy especial y me amo. Y otras frases significativas positivas que mi paciente puede decirse a sí mismo. Y los distractores, los que les decía, ¿no? Vamos a realizar una lista de distractores que sean funcionales para el paciente. Entonces, en la sesión, junto con el psicólogo, el psicoterapeuta, realiza esta lista, ¿no? Por ejemplo, salir a correr escuchando música, hacer ejercicios, realizar ejercicios de respiración, mirarme al espejo diciendo mis frases positivas, leer libros que me ayuden, escuchar podcasts, entre otros, ¿no? O el hielo, el bol o la fórmula de los 5 sentidos, la fórmula de 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, 5 cosas que veo, tengo que nombrarlos, 4 cosas que puedo escuchar, 3 cosas que puedo sentir, 2 cosas que puedo, mirar, escuchar, sentir, 2 cosas que puedo oler y 1 cosa que puedo saborear. ¿Listo? Son la fórmula de los 5 sentidos. ¿Sí? También parte de una forma de distractor. El poder de la respiración. Bien, a ver, aquí, el primer paso le vamos a decir al paciente que pueda reconocer si es que respira con el pecho o con el abdomen. Si le es imposible, entonces le decimos, siéntate en una silla con una postura recta pero cómoda. Coloca una palma sobre el pecho y otra sobre el vientre. Entonces, haz respiraciones normales como las que normalmente tú realizas y me vas a decir qué mano se mueve. Si no estás seguro, entonces lo ubicamos frente a un espejo. ¿Bien? Si se mueve la mano de arriba o las dos, eso significa que respiras con el pecho. Pero si se mueve la mano del vientre, entonces el aire llega a entrar hasta el estómago. ¿Listo? Entonces, el primer paso es que nosotros podamos reconocer cómo respira mi paciente. Segundo paso, reeducar la respiración. Entonces, nosotros tenemos que lograr que mi paciente realice una respiración abdominal. Le decimos, une las manos llevando los brazos por detrás de la silla, relaja todos tus músculos abdominales
para que el vientre pueda moverse hacia afuera a medida que vayas inhalando. ¿Sí? Entonces, quiero que percibas el movimiento en tu estómago. Le damos su tiempo e intenta que todo el aire vaya al estómago. E imaginando que es un globo y que lo vas a inflar hasta que ya no entre ningún poquito más de aire. ¿Listo? Y lo vas a retener por 4 segundos y lo vas a expulsar por 8. ¿Listo? Y el tercer paso es practicar. ¿Bien? Entonces, tiene que realizarlo esto al menos 3 veces al día durante 1 minuto, que pueda notar cuando se sienta tenso o estresado o incluso de cierta forma deprimido, y en este minuto, hacer en ese momento el minuto de la respiración. ¿Listo? Y aquí algunas preguntas tales como a qué hora u horas puede practicar la respiración, si tiene alguna dificultad y cómo le va a beneficiar esta respiración. ¿Listo? Entonces, aquí está la imagen para que se puedan guiar. Inhala, lleva al vientre el aire, cuenta 4 segundos y exhala en 8 segundos contrayendo el abdomen. Aquí yo les digo, imagina que tu ombligo quiere llegar a tu columna vertebral. Ay, chicos, el tiempo se me está acabando. Vamos a tratar de apurarnos un poquito más. ¿Listo? Si hay algunas preguntas, ya la próxima sesión nos resolvemos. ¿Ya? Gestionando la crítica, le decimos que hay una autocrítica negativa y una autocrítica constructiva. ¿Sí? La autocrítica negativa son aquellas que nos limitan, ¿sí? Y la constructiva nos motiva. ¿Bien? Entonces, primer paso, le vamos a decir primero que rellene, es decir, que registre todas las autocríticas negativas. ¿Bien? Y segundo paso, que registre las autocríticas constructivas de la negativa. Por ejemplo, no sé hacerlo, nunca lo voy a lograr. Esta es una negativa, ¿cierto? Vamos a realizar una autocrítica constructiva. En este caso, este error no me define, puedo intentarlo otra vez. ¿Sí? Es totalmente distinto. Entonces, para yo llegar a una autocrítica constructiva, mi paciente va a realizar estas preguntas. ¿Existen pruebas que afirmen? ¿Existen pruebas de lo contrario? ¿Qué diría un amigo en esta situación? Estoy interpretando esta situación sin disponer de toda la información. Si pienso de manera más positiva, ¿qué cambiaría? ¿Será esta situación importante en 1 año, en 5, en 10 años? ¿Listo? Y a través de estas preguntas, mi paciente realiza su autocrítica constructiva. ¿Listo, chicos? Y bueno, aquí tenemos lo que es la bibliografía, donde se ha obtenido información y donde ustedes también pueden tener mayor información. Listo, chicos. Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, ya en la próxima sesión lo realizamos. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan un bonito día. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la excelente clase del día de hoy. De igual manera, chicos, por favor, no se vayan a retirar. Recuerden que tenemos un sorteo. Vamos a realizar el sorteo de la beca ITEC. Bien, les voy a compartir el enlace. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? ¿Me pueden confirmar con su reacción? Sí, muy bien, me escuchan, perfecto. Les estoy compartiendo el enlace en este momento. Les estoy compartiendo el enlace.